Bien, en esta clase vamos a charlar sobre los documentos, vamos a seguir con esta temática. Como verán, en lo que es sistema de gestión, los documentos son un pilar fundamental, es donde está sentada toda la información, donde uno puede recurrir a consultar en forma permanente. Muchas cosas de las que vemos aquí vamos a repetirlas en otras clases y se encontrarán con cosas que ya charlamos, pero me parecía importante resaltar algunos aspectos que tienen que ver cómo escribimos los documentos y cómo los conservamos a los documentos. Al finalizar la clase les voy a dejar una tarea relacionada con justamente algunos de estos puntos. Entonces, ya dijimos que los documentos tienen que ser accesibles para todas las personas que lo tienen que usar. Vamos a tener procedimientos de gestión de las muestras, que quienes los van a utilizar, las personas justamente que utilizan, o procesan, o manipulan, o toman muestras. Después vamos a tener los POEs, que son los procedimientos operativos estándar, o las guías, o las tablas de control de calidad, las instrucciones, los formularios, y cada uno de estos va a tener determinado personal que lo tiene que tener disponible. Y por otro lado, el manual de seguridad, por ejemplo, es un manual que todo el mundo lo tiene que tener disponible porque es donde está indicadas las precauciones y todas las medidas de bioseguridad que se deben trabajar en el laboratorio. Todo sistema de documentación tiene que tener un control, que debe garantizar que se está utilizando la última versión, la actual. Ustedes saben que los documentos tienen que tener revisiones, y que esas revisiones, si son modificadas, tienen que estar escrito esas modificaciones que se realizaron, y se deben eliminar todas las versiones anteriores. Se debe avisar a todo el personal que está involucrado en ese procedimiento o en ese documento que hubo una revisión y que se cambió de documento. Por lo tanto, debemos tener un archivo que esté actualizado y que sea entendido y comprendido por todos, para que cuando se busque la última versión, uno sepa dónde buscarla. Todos los documentos deben tener un formato uniforme. Ya charlamos con ustedes los procedimientos. Ese procedimiento que yo les dejé como modelo es el que ustedes pueden utilizar como modelo para todos los procedimientos. No es que vamos a tener un modelo donde tenga ese formato, después vamos a usar para otro procedimiento otro formato, demás. Siempre usamos el mismo esquema. Todos los documentos van a tener un sistema de aprobación. ¿Quién es el que lo escribe? ¿Quién es el que lo revisa? ¿Quién es el que aprueba ese documento? Esos datos tienen que estar asentados en los documentos. Por otro lado, tiene que haber una lista de distribución de documentos. Esa lista de distribución nos indica dónde están ubicados esos documentos. ¿Dónde están ubicados esos documentos? Y todas las actualizaciones vigentes, o las revisiones de esos mismos documentos. Por otro lado, tiene que haber un inventario o un registro general o principal, donde estén asentados todos los documentos que el laboratorio tiene. Y por lo tanto, esta es una forma de garantizar que esos documentos están disponibles. Y por otro lado, tiene que haber un método para archivar los documentos que ya no se utilizan, para guardarlos y dejarlos para futuras consultas, pero para que no estén a disposición como si estuvieran vigentes. Cuando hablamos de vigentes, vigencia es el que está en uso. Siempre hay que indicar desde cuándo está en uso ese documento. Y la revisión se debe realizar en forma periódica. Una recomendación es que se realice una vez al año, pero puede ser
que se haga más frecuente en caso de que haya algún cambio en de lo que está implicado en ese documento. Por ejemplo, un documento, procedimiento que estaba relacionado con el uso de algún equipo y ese equipo se cambió. Entonces, ese procedimiento debe actualizarse. Se pueden suspender los documentos, donde ese documento pierde vigencia, pero en forma momentánea, por algún motivo determinado. Y se debe informar desde cuándo se suspende, ¿sí? O se puede anular directamente un documento donde se suprime definitivamente ese informe y son aquellas versiones que están obsoletas que ya no tienen uso. Y por otro lado pueden actualizarse o modificarse y en muchos casos, si la modificación es muy puntual, que no requiere grandes cambios en el procedimiento o documento que se está utilizando, solamente se puede agregar el comentario sobre el procedimiento vigente, y si son muchos los cambios, se debe cambiar directamente la versión. Existen dos tipos de copias de documentos, una que es la que es controlada y la copia no controlada. La copia controlada significa que tiene la autorización de la persona que garantiza que es original de la lista de distribución. O sea que, de alguna manera, como para que ustedes lo piensen, es lo que uno tiene control de que existe ese documento y que está en uso. En cambio, la copia no controlada puede ser aquellas copias que están en revisión, aquellas copias que están en proceso, que están en elaboración, y que no están vigentes, que no están en uso. Por lo tanto, deben tener una leyenda que dice copia no controlada, o copia en proceso, copia en redacción, algún mensaje como para que no se confunda con las que están en vigencia. Va a haber, como les decía, un registro principal donde siempre se va a registrar todos los documentos que se tienen, los controles que se realizan. De esta manera uno puede saber cuáles son los documentos que están en circulación, dónde están esas copias. Por ejemplo, si es un procedimiento del área de hemogramas, en hemogramas tiene que haber ese documento debe estar en hemogramas. Esto ya se los dije, las que están si son versiones obsoletas, puede estar en formato digital o en formato papel. Si está en formato papel, por ejemplo, se podría utilizar un sello que se le coloque a ese documento y diga copia obsoleta, de manera de no confundir el uso y dejar esas copias en algún archivo por separado, que no esté en circulación, para tratar de evitar que haya confusiones, o si son muchas versiones o muchas copias del mismo documento, directamente se destruyen. Cualquier procedimiento abreviado, que pueden ser esta lista de acciones que uno hace, por ejemplo, cuando vamos a hacer una orina, los paso a paso, que no llega a ser un procedimiento porque no tiene todos los puntos de un procedimiento, pero que sí son el paso a paso, también deben estar vigentes y también deben estar registrados en el manual o en el lugar donde se registren todos los documentos. También podríamos incluir en estos registros los formularios que completamos, o todos aquellos documentos que se usan en algún procedimiento y deben estar registrados, ¿sí? También deben estar identificados y autorizados para poder ser usados. El índice maestro que yo les comentaba podría tener el siguiente formato. Por ejemplo, si nos referimos a los procedimientos operativos estándar, podríamos colocar acá el número, o codificación, código que tiene ese procedimiento, cuál es el título y dónde está ubicado y desde cuándo está en vigencia. Entonces, en un simple listado uno tiene la referencia de todos los POE que están disponibles. Entonces, con esto es fácil llevar el control. Ubicación, ¿dónde está? Puede estar en un lugar o puede estar en varios lugares, pero tiene que estar indicado dónde está ese procedimiento. ¿Cómo se identifican los documentos? Bueno, hay alguna información que tiene que estar siempre en los documentos.
Por ejemplo, ¿qué tipo de documento es? Si es del manual de calidad, si es un proceso, si es un procedimiento operativo estándar, si es un formulario, y se puede indicar con algunas siglas, por ejemplo, este es un modelo, y que después en realidad cada uno elige lo que le resulte más práctico, pero en este caso podríamos utilizar estos. El área, por ejemplo, si es del área de toma de muestras, si es del de procedimientos analíticos, si es de la emisión de informes, de la entrega de informe, o algunas otras áreas que uno quisiera agregar, lo podríamos definir o con una sigla o con un número. Por otro lado, el número, que identifica el número correlativo, por ejemplo, de un documento, como podría ser un procedimiento. En los formularios lo mismo, una letra podría ser también, pero también tiene que estar indicado en el documento. Y la versión, que podría ser 01, 02, de acuerdo al número de versión que corresponda. Entonces, para hacer un ejemplo, un procedimiento podría estar indicado, como les muestro a continuación, que significa que es el procedimiento 05 del área C, o procesamiento analítico, la versión 01. Todos los cambios que se realicen en los documentos también se deben registrar. Y se deben realizar mediante también un procedimiento determinado. Tanto si yo quiero redactar un documento nuevo, como para revisar los existentes. Todas las modificaciones entonces tienen que estar registradas. Por ejemplo, en ese listado que les mostraba recién, actualizar los índices de todos los documentos. Esas actualizaciones se deben avisar a las personas que están involucradas y distribuir las que están actualizadas. Siempre va a haber alguien que sea el responsable de esos documentos y es el que se encarga de realizar todos estos pasos, de manera de garantizar que todas las personas que están involucradas con ese procedimiento tengan acceso a las versiones que están vigentes y no las obsoletas. Esto ya se los dije, generalmente va a haber un área, generalmente no, me equivoco. Idealmente tendría que haber un área de calidad o algún responsable de administrar los controles de cambios, y la dirección del servicio son los responsables de aplicarlo y de aprobarlo. No necesariamente tiene que haber un sector que sea de calidad como mencionamos antes. Si uno pudiera contar con un sector de calidad, el responsable de calidad es el que se encarga de todo esto. Pero podría ser que cada sector se encargue de hacer este tipo de revisiones de los documentos del laboratorio. Y podríamos tener un formulario para el control de cambios. Este es un documento que nos serviría para tener una modalidad en común de cómo realizamos los controles de cambios de los documentos que utilizamos. Por ejemplo, formulario de control de cambios y pongo el número de cambio. ¿Cuál es el documento? Acá esto, obviamente, si es un formulario es para poder ir completando, ¿no? ¿Cuál es el documento que voy a modificar? El número de documento, descripción del cambio, las razones por las que se cambia ese documento, lista de procedimientos relacionados afectados, si esto afecta a la validación y el por qué. Bueno, se me agarra por estornudar cuando doy clases ahora, la nueva. ¿Es necesaria la capacitación del personal para este cambio? ¿Sí o no? ¿Quién lo solicita? ¿Quién lo cambia? ¿Quién lo supervisa? ¿Quién es el director que lo aprueba? Y la fecha de aprobación, siempre con fecha, ¿no? Si no contamos con estos controles de cambio, vamos a llegar a un momento en que la información circulante es confusa, puede llevar a errores, va a generar alteraciones en el personal, va a haber más factibilidad de cometer errores.
Entonces siempre hay que tener control. Si uno maneja documentación y tiene implementado un sistema de gestión, tiene que tener los documentos controlados. En cuanto a los documentos que nos referimos a informes de resultados o de análisis, tiene que tener esos informes determinados contenidos. Según la ISO 15189, tiene que estar el nombre del laboratorio, la dirección y el teléfono, la comunicación, el número para poder comunicarse, cuándo se emitió ese resultado, quién es el paciente, el DNI, la dirección y el teléfono, qué tipo de muestra, cuándo se tomó la muestra, cuál es la determinación, el valor de referencia y la interpretación de ese resultado, y si es necesario, el comentario. Y siempre el bioquímico con su matrícula, que es quien lo validó a ese resultado. En cuanto al almacenamiento de los documentos, podemos, como les decía hoy, tenerlos en un sistema de papel, en un sistema informático. ¿Cómo va a permanecer ese documento? Bueno, vamos a armar una carpeta, anillarla, ponerlo en un bibliorato. Se deben hacer siempre en tinta indeleble. Si se hacen correcciones no se debe tachar, no se debe borrar el contenido abajo, se tacha, se firma y se fecha. La accesibilidad tiene que estar disponible para que pueda, digamos, modificarse o utilizarse. Se debe mantener la confidencialidad del paciente. Se debe poder seguir los pasos de todos los procesos. Eso es lo que se llama trazabilidad. ¿Quién tomó la muestra, por ejemplo? ¿Quién la analizó? ¿Cuál es el control de calidad que se utilizó? Y en el sistema informático es un sistema de reserva que debe tener un mantenimiento periódico, que es de fácil accesibilidad, que también debe tener alguna confidencialidad mediante códigos de acceso, y que también pueda permitir el seguimiento de una muestra, por ejemplo, o de algún proceso. En cuanto a la conservación de los registros, cada laboratorio debe determinar los tiempos de conservación de los registros, el periodo que se necesite acceder a estos registros. Nosotros en el laboratorio tenemos un periodo de 10 años que debemos conservar los documentos, los resultados. Por cuestiones legales debemos mantener esos registros. Las exigencias o normas gubernamentales son las que debemos cumplir. En nuestro caso son estos 10 años de mantener registros. Si participa en una investigación en curso que requiera conservar los datos, hay que tener justamente la fecha de inicio para saber hasta cuándo se deben conservar esos datos. Nosotros en el hospital estamos haciendo un trabajo en la vacuna que es la vacuna CanSino, que ahora justamente la han aprobado para el uso en Argentina, y ese estudio requiere muchísimos documentos. Todos cumplen con estos requisitos que nosotros que les estoy mostrando en estas clases. Son muy rigurosos con la documentación, y el requisito también es el mantenimiento de esos documentos durante 10 años. El intervalo de tiempo entre las evaluaciones y las auditorías en el laboratorio. Bueno, por acá se me quedó mal eso. Con esto hemos charlado un poquito más sobre los documentos. La idea es que ustedes puedan elaborar otro capítulo de ese manual de calidad que estamos haciendo. El modelo que estamos siguiendo, si recuerdan, vamos a buscarlo, es este. No, el capítulo que les marqué ahí es de este documento. Ustedes pueden usarlo de guía, pero también les voy a dejar para que consulten este otro manual de gestión de calidad, que también tiene un capítulo que habla sobre los documentos, como para que tengan otra versión y puedan aplicarla a su modelo. Bueno, la idea es que ustedes